En cuanto a la charla de radiología, lo peor es tener una charla de radiología que solamente tenga letras. O sea, que vamos a tratar de hacer la menor cantidad de letras posible. Voy a no apagar las luces para que no se me duerman. Y vamos arriba. Bien, diagnóstico diferencial de lesiones ocupantes de espacios malignas. Vamos acá. Tratar de hacerlo lo más interpretativo posible. ¿Qué ven acá? Esta es una sonografía, una lesión heterogénea, áreas hiperecoicas, áreas hipoecoicas. Aquí. Pequeña lesión en el borde, lóbulo hepático derecho, completamente isoecoica, la misma densidad del hígado. Esta es hiperecoica con un pequeño halo hipoecoico. Al revés, hipoecoica con halo hiperecoico. Diagnóstico. Esto es, incluso parece que tiene un poquito de sombra acústica posterior. Todo esto es carcinoma hepatocelular. Moraleja de la historia. El carcinoma hepatocelular tiene una apariencia muy variada en sonografía. Entonces nos basamos mucho en la tomografía o resonancia. Tomografía, ¿qué ven acá? ¿Dónde está la lesión? Ok, moraleja de la historia. Solamente una fase, que es la fase portovenosa, lo que ven acá, muchas veces las masas se desaparecen. Entonces, para la caracterización de las masas de las lesiones hepáticas, lo más probable se necesita una tomografía multifásica. Cuando hablamos de TAC multifásica, uso la palabra multifásica y no trifásica, porque necesitamos 4 fases. Una fase simple, una fase arterial, una fase portovenosa y una fase de equilibrio o tardía. Las fases deberían hacerse más o menos con este protocolo. La fase simple, la fase arterial debería ser lo que se llama una fase arterial tardía a los 35 segundos, una fase portovenosa al minuto y una fase de equilibrio a los 3 a 5 minutos. Lo que ocurre mucho acá, y veo muchas TAC trifásicas, que le hacen una fase arterial demasiado temprana. Y al ser la fase arterial muy temprana, entonces no hay suficiente tiempo para que ese contraste llegue al parénquima hepático y termina siendo como una angiografía, una angiotomografía, lo que no nos da mucha información. ¿Qué es lo que pasa acá? ¿Qué ven aquí? Obviamente algo está pasando del lado derecho del hígado acá. Esto es a los 18 segundos, lo que se llama una fase arterial muy temprana. Si tú esperas un poquito más de tiempo, pues la diferencia del cielo a la tierra. Esto es un tumor infiltrativo, un carcinoma hepatocelular del lóbulo derecho. Igual, el segundo caveat es que también tenemos que inyectar suficiente contraste para que haya contraste que llegue al hígado. Si inyectamos a muy poca velocidad y muy poco contraste, lo que ocurre es que se diluye en lo que va a llegar. O sea que hay que inyectar por lo menos a 4 o 5 cc por segundo. Significa que hay que poner una vía periférica un poquito más grande y tratar de usar inyecciones con el inyector automático y no inyectar la mano. Porque la diferencia es, este es el mismo paciente, inyectado a 2.5 cc por segundo, inyectado a 4. Tiene que llegar el bolo de ese contraste todo junto al hígado para que perfunda y se vean bien las lesiones. Entonces, ya eso es todo lo que voy a hablar de técnica. Vamos a hablar ahora de todos los diferentes cánceres malignos que hay en el hígado, pero obviamente solamente los más comunes porque nada más tenemos 15 minutos. Ok, vamos a tratar de hacerlo aquí como radiólogos. Arriba la placa, ¿eh? Bien, ¿qué ven acá? Vamos con, obviamente, carcinoma hepatocelular, comenzamos con el más fácil. Muchas lesiones hiperrealzantes. Esto es la fase arterial, contraste arterial en la aorta, o sea que esta es la fase portovenosa. Se ven hiperrealzantes, brillantes en la fase arterial, isodensos y en la fase tardía se ven hipoecoicos. Esto es una de las características más comunes del carcinoma hepatocelular. La segunda característica que quiero ver acá, fase arterial, fase venosa y tiene una pequeña cápsula, lavado, o sea que arterial aquí, hiperrealzante, con lavado venoso, y una pequeña cápsula hiperrealzante, que se nota mucho bien acá. Hiperrealzante, isodenso, y en la fase tardía, la cápsula hiperrealzante. Todo esto son las características típicas del carcinoma hepatocelular. Estos son los mismos hallazgos, pero en resonancia, hiperrealzante, lavado con su cápsula. Entonces, todo esto me lleva a recalcar lo que es el LIRADS. Esto no es una charla de LIRADS, no me voy a poner a hablar de LIRADS, pero es importante entender esto. El LIRADS es básicamente un documento de consenso que se ha hecho entre radiólogos, hepatólogos, gastroenterólogos, que habla de cómo deberíamos describir las lesiones hepáticas en pacientes de altos riesgos. Es no solamente un documento, son una serie de documentos, habla de léxico, habla de cómo se ven en tomografía, en resonancia, en sonografía, y hay diferentes PDF. Todo esto es gratis, se puede ver en la página del Colegio Americano de Radiología. Entonces, les recomiendo que a todo el que trata hígado, que bajen esto, porque realmente son fáciles de entender, bien ilustrativo, muy pictorial, hasta gastroenterólogos lo van a entender. Para que se levanten, para que se levanten. Miren, lo importante del LIRADS, cuando uno habla de carcinoma hepatocelular, son 4 características. Que si estas 4 características se cumplen, uno le puede dar la característica del LIRADS 5.
LIRAD 5 es equivalente a carcinoma hepatocelular, no hay que hacer biopsia. Y las 4 características son hiperrealce arterial, lavado, cápsula y mayor de 10 milímetros. Entonces, lo importante de eso es que si esas 4 características se cumplen, LIRAD 5, y tú tienes 100% de probabilidad de que tú un carcinoma hepatocelular, no hay que hacerle una biopsia. El punto que quiero hacer es que son 2. Uno, que una sola cosa no te puede dar la característica del LIRAD 5. Y 2, que el LIRAD 5 no aplica a la población general. Aplica para pacientes de alto riesgo, pacientes con cirrosis ya conocida o pacientes con hepatitis B crónica. Entonces, si le hacemos una trifásica a un paciente, pero la indicación no me dice a mí, paciente cirrótico, etcétera, 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 yo no voy a decir LIRAD nunca, aunque tenga todas las características. Tiene que ser un cirrótico conocido. Bien. Por último, aunque el carcinoma hepatocelular son las características típicas, puede manifestarse de otra manera. Esto es HCC de aspecto miliar, pequeño nódulo pequeñito. Bien, cambiando a una segunda lesión ahora. ¿Qué ven aquí? No mismo, nada. Ahora, esta es una lesión bien encapsulada con una cicatriz central que no realza ni en la fase portovenosa ni en la fase tardía. Esto es la secuencia de un SPECT, que no toma ni nada de contraste. Esto es un carcinoma fibrolamelar, que recibe el nombre por la apariencia que tiene en histología de muchas bandas fibrosas con hepatocitos malignos. Se caracteriza porque tiende a tener una cápsula, tiende a tener calcificaciones centrales y esa cicatriz central que no realza. Igual, calcificaciones centrales, cicatriz central, una lesión bien definida. En general, el carcinoma fibrolamelar se ve en pacientes no cirróticos, más jóvenes, se puede ver con calcificaciones centrales y esa cicatriz. Tiene un hiperrealce arterial, por lo cual es importante diferenciarlo de otras lesiones como esta que ve aquí. Esto igual, sin contraste, hiperrealce en la fase venosa y característico aquí, la cicatriz central que tiende a realzar en la fase de equilibrio. ¿Qué es esto? Hiperplasia nodular focal. Tú no puedes confundirse una hiperplasia nodular focal con un carcinoma fibrolamelar. La diferencia es que normalmente los carcinomas fibrolamelares tienden a tener calcificaciones centrales, tienden a ser sintomáticos. En la resonancia, esa cicatriz central tiende a ser hiperintensa en la hiperplasia nodular focal y hipointensa en el fibrolamelar. Y si hay cualquier duda, sirve mucho usar esto que se llama el contraste hepatobiliar, lo que se llama Primovist o Eovist. Cuarta lesión. Fase simple, hipodensa, realce arterial, isointensa, sin lavado. ¿Tiene o no tiene cicatriz central? Difícil saber, a ver. Esto es un adenoma. Los adenomas se describen 8 diferentes subtipos de adenoma y tienen una apariencia heterogénea en imágenes. En general, tienden a ser hipointensos en las TAC hemodinámicas y cualquier duda, donde ayuda mucho es las fases hepatobiliares. O bien acá T2 y T1, esta es la lesión. Hiperrealzante en arterial, isodensa en la portal y en la fase hepatocítica no toma contraste. No sé. He hablado un poquito del contraste hepatocítico, del Primovist. Esto es un contraste, tiene como nombre ácido gadoxético y la idea es que a diferencia del gadolinio, que es lo que usamos normalmente para la resonancia, el gadolinio se excreta mayormente por riñón. El ácido gadoxético se excreta 50% por riñón y 50% por hígado. Entonces te permite tomar estas imágenes tardías en que el hígado toma contraste. Y por eso esa fase hepatobiliar tú ves que el hígado se ve bien brillante. Entonces en general, todo lo que es hepatocitos, tejido hepático normal, va a tomar ese contraste y va a verse más brillante. Todo lo que no sea hepatocito se va a ver oscuro en esta fase. Entonces, esto es una hiperplasia nodular focal. Son hepatocitos hiperplásicos, toma contraste, se ve brillante en la fase de hepatobiliares, con su cicatriz central, para ayudarlo más. Ahora, 2 lesiones acá. Primovist sirve mucho para diferenciar lo que es hiperplasia nodular focal y adenoma. Una lesión de flechita grande y una flechita pequeña. Esta es la fase arterial. Ambas hiperrealzan. Ambas siguen con hiperrealce venoso. Esta es la fase hepatocítica. ¿Qué es esto? ¿Y qué es esto? Esto es una hiperplasia nodular focal porque sigue teniendo hiperrealce en la fase hepatobiliar y esto es un adenoma. Bien fácil. Igual, el Primovist también te ayuda para pequeños hepatocelulares porque no van a tomar contrastes, no son hepatitos normales. También te sirve para metástasis pequeñas porque igual no son tejido hepático normal. Igual, ya que son expertos acá, ¿qué es eso?
arterial, venoso, y las tardías porque tuve el hígado brillante. Esto es una hiperplasia nodular focal. No tiene cicatriz, pero esto es una hiperplasia nodular focal. Bien, seguimos. Cambiando completamente de tema, una lesión hipodensa que no realza. Y esta es la fase de equilibrio, y este es el punto que quiero hacer. Esta lesión que tiene borde microlobulado, tiene pequeños nódulos satélites, en la fase tardía, en esa fase de 3 a 5 minutos, que siempre es importante hacerla, tú ves que comienza a tener un poquito de realce. Y eso es clásico del colangiocarcinoma. El colangiocarcinoma es la segunda neoplasia más frecuente, puede ser intrahepática, puede ser intraductal, y en general las dos características que te pueden diferenciar, la que tiene retracción capsular y un realce tardío. Este es uno que tiene un pequeño componente intraductal, por eso tiene dilatación de vías biliares, y en la fase más tardía, mira cómo se ve hiperrealzante el tumor. Y esto es el segundo característica, hiperrealzante en la fase tardía, fase portovenosa, oscuro, hiperrealzante en la fase tardía y el lóbulo, los bordes hepáticos retraídos. Cuando tú ves esa retracción capsular, con ese hiperrealce tardío, con la angiocarcinoma. La más fácil de todas. Quiste simple. A menos que me urja mucho, trato de no incluso ni ponerlo en el reporte, porque tú le dices a la gente, andan por ahí diciendo que tienen quiste simple. Esto no tiene ninguna importancia clínica, la importancia es, hay que diferenciarlo de esto. Esto no es un quiste simple. Tiene bordes septos gruesos, tiene porciones nodulares y sólidas internas. En una tomografía tiene áreas que realzan y hay conceptos gruesos. Esto es un cistoadenoma biliar. Y diferenciarlo de algo que parece mucho un cistoadenoma biliar, pero apariencia clásica de un quiste con quistes dentro. Y aquí la historia clínica prima mucho. Un quiste de equinococo. Entonces, volando por acá, segue, la historia clínica es importante. Este es un paciente que tenía una divertícula hace 2 semanas. Tiene esta lesión que no realza en la porción dependiente de forma segmentaria, en la parte del lóbulo hepático derecho. Esto es un absceso. A veces es difícil entender, se puede confundir con una metástasis, pero la verdad es que no realza nada y muy segmental. Lo puntico negro acá. Post-CEPRE. Un paciente que tuvo una CEPRE hace 3 semanas, desarrolla esto. La historia clínica aquí te lo dice. Esto es un absceso hepático luego de una CEPRE. Es lo más común y lo que más le asusta a la gente por el tamaño que tiene. Simple, arterial, venoso y tardío. Una lesión de gran tamaño con área necrótica en el centro tiende a tener hiperrealce nodular, o sea que pequeña bolita en la periferia y se va llenando de la periferia hacia el centro. Esto es un hemangioma gigante. Los hemangiomas gigantes son bien delimitados y lo más importante es tener esto en cuenta, lo que se llama el pool sanguíneo. Pool sanguíneo significa que en todas fases el hemangioma tiene la misma característica de la sangre. Mire la vena porta acá, mire el hemangioma del mismo color. Fase arterial, porta hemangioma. Porta hemangioma, porta hemangioma. Entonces, en estos casos pequeños, más con esos hemangiomas pequeños, que es difícil ver ese realce nodular periférico, uno se lleva de esto, de ver el pool sanguíneo y asegurarse que es igual en toda la fase. Igual acá, lo que le llamamos flash filling hemangioma, ese hemangioma pequeñito, siempre mira la misma característica del pool sanguíneo. Y para terminar acá, algunas son hiperecóicas, otras hipoecóicas, otras tienen un halo ecogénico. Esto es Contrast Enhanced Ultrasound. Son metástasis por ultrasonido. La idea aquí te lo dice la historia también. Tienen muchísima apariencia diferente en sonografía y en TAC lo más clásico es tener múltiples lesiones con esa cápsula que se ve un poquito más hiperdensa por tomografía. ¿Sí? Múltiples lesiones en ambos lados con esa cápsula clásica en la fase portovenosa. Bien, para resumir y a tiempo, multifásico significa 4. ¿Okay? Importante que lo escriban en la indicación. Debería ser en 4 fases. Búsquenlo del IRADS y ayúdenme con la indicación. Algo de historia siempre apreciado, porque si no nos dan historia tenemos que preguntarle al paciente, y esta es la cara que ellos ponen. Señora, muchísimas gracias.